Aquí en nuestro estudio recibimos al director general del Ministerio del Interior, al doctor Charles Carrera. Le agradecemos su presencia. Le damos la bienvenida y destacamos una carta que marca la posición oficial del Ministerio del Interior y que valora este proyecto de ley del que hablábamos recién, propuesto y promovido por el senador Lacalle Pou y también otros representantes del Partido Nacional, diciendo que lo cataloga como de populismo penal y porque promueve leyes impróvidas, incongruentes, irracionales para aumentar penas, crear delitos, reducir beneficios, privatizar la justicia y la condena y desestructurar el modelo procesal, soslayar derechos, menoscabar garantías y vulnerar el debido proceso. En una palabra, no le gustó el proyecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Es un gusto estar con ustedes. Los periodistas titularían esto le cayó con el código. Sí, no, algunas veces uno no puede negar. Yo soy de profesión abogado y bueno, ahí lo dejo sentado. Realmente yo creo que es una ley, como lo dije allí, que es innecesaria, equivocada y peligrosa. Es innecesaria porque yo creo que hay causas de justificación que ya están legisladas en nuestro Código Penal. Hace muchos años que vemos que hay tendencias a cambiar la legítima defensa y a ampliarla en forma desmesurada, es decir, ampliar las situaciones que no tendrían que darse. Y en este caso yo creo que la legítima defensa en nuestro código está bien regulada, hay una serie de equilibrios. La legítima defensa, siempre que haya una agresión ilegítima, que uno es víctima de una agresión ilegítima, que hay falta de provocación de uno y que hay racionalidad en el medio empleado, allí juega la legítima defensa. Y además es equivocada porque los fundamentos de un instituto como la legítima defensa son diferentes al fundamento del cumplimiento de la ley. Y nosotros, es decir, un Estado, cuando organiza a sus policías, le da una serie de facultades. Por ejemplo, si uno le dice que uno tiene que tener una policía para prevenir y reprimir el delito, uno le tiene que dar facultades para que eso se pueda dar. Y bueno, y esas facultades son lo que, si uno las utiliza, se da lo que se llama el cumplimiento de la ley. Y los policías, cuando actúan en cumplimiento de la ley, se amparan esa causal. Yo estuve mirando un poco los números, porque algunas veces dicen que los policías no están protegidos. Y si nosotros vemos los últimos 3 años, 2014, 2015 y 2016, nosotros tenemos un promedio de 7 casos por año en los cuales los delincuentes fueron muertos en manos de los policías y se dieron en procedimientos policiales y actuó el cumplimiento de la ley. Es decir, no hubo delito porque actuó esta eximente. Y por suerte nosotros tenemos también una policía muy profesional que hace un uso racional del empleo de la fuerza. Y si nosotros vemos en los últimos 3 años casos de abuso policial o abuso de autoridad, vemos 2 casos por año, es decir, donde se comprobó que el policía no actuó dentro de los parámetros normales y allí un juez hubo que lo procesó. Director, eso quiere decir que como usted valora positivamente al cuerpo policial y 2 casos por año no generarían la necesidad de un cambio. Yo creo que no. Esto hay que dejar en manos del proceso penal. Nosotros tenemos una defensoría policial que es muy profesional. Fue una de las metas que nos propusimos cuando asumimos en el año 2010, fue fortalecer la defensoría policial. Y en ese sentido nosotros cuando la defensoría ha asumido la defensa de los policías y con éxito, algunas veces hemos tenido algún hecho lamentable. Me acuerdo enseguida que asumimos un caso en Los Palomares, donde, recuerdo, fue muy sonado porque justo iba el periodista Almendras, lo que seguía el caso, salió en la televisión. Jean-Georges Almendras. En ese caso, y claro, el delincuente corría y disparaba hacia atrás, y el policía, bueno, repelió eso. Hubo allí un procesamiento en primera instancia, y después, bueno, en segunda instancia se sobreseyó porque se pudo probar que él había actuado conforme a derecho. Y yo creo que este tipo de leyes no aporta nada a cambiar la seguridad pública. Nosotros tenemos otros problemas más graves y que sí necesitamos cambios legislativos, como a partir de las reuniones en la Torre Ejecutiva, allí se establecieron un conjunto de leyes que van a tener una incidencia positiva en materia de seguridad pública. El nuevo Código de Proceso Penal, que va a comenzar a regir el año que viene, es una norma que va a aportar en ese sentido. El otro día se aprobó el Estatuto de la Fiscalía,
donde le da una serie de herramientas al fiscal de corte para profundizar las investigaciones. Se aprobó lo que nosotros decimos que es terminar con las puertas giratorias en las cárceles, que es la limitación a las libertades. Ese tipo de proyectos se aportan en materia de seguridad pública. En cambio, este proyecto para mí no aporta. Carrera, y es peligroso. Bueno, me quedo con esa última palabra, porque está siempre sobrevolando la idea de que esto puede derivar en lo que se ha dado en llamar el gatillo fácil, es decir, de que el policía, amparado por una legislación más permisiva, termine utilizando el arma de una manera indebida o con más frecuencia de lo aconsejado. Lo que ocurre es que los policías dicen, lo dicen los sindicatos, y cuando uno habla con los policías, que muchas veces no se animan o no pueden utilizar el arma de fuego para defenderse o para repeler un delito porque no tienen las garantías suficientes. Esto seguramente usted lo habrá escuchado como argumento. Las garantías legales o... Yo creo que las garantías están dadas, las garantías son la ley de procedimiento policial y en los hechos, si vemos los números que les dije, son bajísimos. Y en ese sentido yo creo que están amparados. Pero quizás los números sean bajos porque los policías, en ese temor que argumentan o en esa circunstancia de inseguridad previa, se retraigan y lleguen a no actuar. Ese terreno gris en el que el policía dice, no actúo porque si actúo me perjudico o corro riesgo de perjudicarme, empezamos a generar un territorio... Yo creo que realmente que no es así. Y si la policía no actuara, no tendríamos hoy 10.500 presos en las cárceles. Es decir, eso es una demostración clara de que hay una actuación policial. La policía está en... Ustedes conocen porque han difundido lo que es el policiamiento de alta dedicación. La policía está donde pasan los hechos realmente, donde hay mayor posibilidad de que ocurran delitos. Es decir, la policía está enfrentando y se ha preparado para ello. Y nosotros tenemos que ser celosos. Por eso yo digo que es un proyecto peligroso, porque el gatillo fácil, nuestra policía no es una policía gatillo fácil. Y tenemos que ser celosos de acuerdo a los mensajes que le damos del punto de vista institucional. Es decir, desde las autoridades, desde el Parlamento, tenemos que ser muy celosos, porque si damos este tipo de herramientas, que es que el accionar policial es legítimo, porque viene de un policía, es peligroso. Por el solo hecho del uniforme. Por el solo hecho del uniforme, sí. Nosotros lamentablemente hemos tenido casos de... Hoy les comentaba a ustedes antes de empezar el caso de Piriápolis, donde allí hubo un caso de exceso policial que fue comprobado, se plantó un arma, es decir, un muchacho que hacía picadas, y vino la policía, le repelió, por la espalda, además, ¿no? Por la espalda, lo asesinó a ese muchacho y después le plantó un arma. Eso está comprobado, esos policías fueron sumarías, fueron a la baja. Es decir, nosotros tenemos que ser muy celosos. Ahora, en ese caso, yo no he leído en detalle el proyecto del senador Lacalle Pou, pero no creo que se salvara ese policía que actuó de esa manera, aún aprobándose esta ley. Sí, pero se presume que el accionar policial es legítimo, es una presunción relativa. ¿Es la presunción que plantea el proyecto? Claro. El proyecto primero presume que el accionar policial es legítimo, que es legal, que actúa al amparo legal. Después, es una presunción relativa. Claro. Hay que tirarla abajo. Sí. Pero es al revés, invierte la carga de la prueba. Exacto, porque otra cosa que plantean los policías es que, bueno, uno dispara y termina con un resultado fatal o con una herida grave y después tenés que pasarte un día entero en el juzgado, no sabés si no salís procesado y eso genera un estado de angustia, de preocupación, de incertidumbre en el personal policial, ¿no? Sí, pero ahí nosotros desde el Ministerio le damos amparo legal, hay una defensoría policial que ha tenido muy buenos resultados y en los hechos se comprueba. Es decir, eso está comprobado. Y algunas veces también aprovecho la oportunidad que me brinda Radio Sport, como se dice, adelante, que estoy aquí con ustedes. Algunas veces también, miren, que de los sindicatos, mira, hay muchos sindicatos policiales. Yo realmente tengo mucho respeto desde el punto de vista profesional al quien es el presidente del SUPU, un veterano, Clavijo, que ese hombre sí sabe de lo que habla cuando habla. Y es una persona que yo siento un aprecio. Porque después hay otros sindicalistas que en realidad, por ejemplo, nunca portaron un arma, nunca usaron un chaleco y salen a hablar de estos temas. Son más bien administrativos. Son o administrativos, o por ejemplo, hay una persona que es enfermera en el hospital y sale a hablar de estos temas. Personas del Ministerio del Interior. Claro, son
Entonces me parece que estos temas tienen que hablar los profesionales. Yo en este caso con Clavijo creo que alguna vez he intercambiado y le he dejado claro cuál es nuestra posición. Nosotros debemos velar por el Estado democrático, el Estado de Derecho. Nosotros le hemos dado muchas facultades, hemos profesionalizado muchísimo a nuestra policía y le hemos dado más facultades, pero también tenemos que ser muy celosos en lo que le pedimos a ellos. Vamos a ir al artículo 27 del estado de necesidad. Vamos a hablar de quien está exento de responsabilidad. Y tenemos algún aporte justamente de un televidente. Estará exento de responsabilidad el que para defender su vida, su integridad física, su libertad, su honra o su patrimonio, ataca alguno de estos derechos en los demás, con tal que el mal causado sea igual o menor que el que tratare de evitar y que éste no haya sido provocado por su conducta y que revista el doble carácter de inminente e inevitable. Hay terreno para desbrozar allí. Volvemos en instantes. Ustedes son nuestros compañeros de ruta esta tarde, aquí en casa. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza.